Bienvenidos nuevamente a las clases de la asignatura Radiación y Ondas Guiadas. En este caso vamos a estar tratando la clase número 12. Esta clase es una continuación de la clase previa. Como ya hemos comentado, pues ya describimos un modelo con variables circuitales, que es lo que denominamos la línea de transmisión. Así que en la clase de hoy continuamos con la temática de las líneas de transmisión. Muy bien. Nosotros en la clase anterior culminamos con una expresión para la impedancia de entrada de la línea. ¿Okay? Así que teníamos una expresión aparentemente un poquito complicada. ¿Okay? Pero lo que queremos ahora es entender esa expresión a través de ejemplos particulares que nos permitan tener una mejor comprensión de lo que significa esa ecuación que teníamos ahí. Muy bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es considerar que la impedancia de carga sea igual a la impedancia característica. Es decir, en la expresión anterior, lo que vamos a hacer es que la impedancia de carga normalizada va a ser igual a 1. En consecuencia, el coeficiente de reflexión en la carga va a ser 0. Eso significa que a la entrada, independientemente de la longitud de la línea, seguiremos teniendo un coeficiente de reflexión igual a 0. Entonces, si nosotros observamos el patrón de ondas estacionarias correspondiente a este caso, lo que vamos a ver es una línea recta, es decir, no varía la tensión total y tampoco la corriente, porque no hay coeficiente de reflexión, o sea que lo único que vamos a observar es simplemente la tensión incidente, porque no hay reflejada ni tensión ni tensión reflejada ni corriente reflejada. Lo único que tenemos es una constante. Muy bien, ahora veamos el caso complementario. Vamos a considerar que la carga es un cortocircuito. Si la carga es un cortocircuito, el coeficiente de reflexión vale -1, si aplicamos la fórmula que hemos visto en la clase anterior. Así que el coeficiente de reflexión a lo largo de la línea va a ser 1 multiplicado por una exponencial e a la j pi menos 2 beta d. Cuando nosotros sumamos eso con el valor de 1 que representa la tensión incidente y tomamos el módulo, el resultado vale 2 por el módulo del seno de beta d. Es decir, que nosotros tenemos justamente una onda estacionaria como la que hemos estudiado en el caso de los campos. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos una representación en el dibujo, pero vamos a verlo un poco cómo luciría. Para esto vamos a utilizar una cadena como la que nosotros hemos mostrado en las clases en vivo, ¿verdad? Que es lo que vamos a tener aquí. Entonces vamos a observar esto. Esto que yo tengo aquí en la mano, esto sería una de esas estacionarias que están allí. En el dibujo aparecían dos ondulaciones. Vamos a tratar de hacer las dos aquí, ¿verdad? Aquí tenemos dos ondulaciones como las que están en el dibujo. O sea, si nosotros observamos esto que está acá, lo que estamos observando como envolvente es precisamente el módulo del seno de beta d. Si asumimos que esta cantidad que yo tengo aquí, esto sería, digamos, el extremo de la carga, ¿verdad? Y esto es lo que estoy observando a lo largo de la línea. Bueno, entonces, si ahora que ya hemos visto cómo varía la tensión a lo largo de la línea, vamos a ver cómo varía la impedancia. Bueno, teníamos una expresión en el caso anterior que me decía que la impedancia de entrada para el caso de la línea sin pérdida era la impedancia de la carga más J tangente de beta d sobre 1 más J, la impedancia de carga, por la tangente de beta d. Si la impedancia de carga es 0, el resultado de esto es J tangente de beta d. Es decir, la impedancia a la entrada de esa línea en cortocircuito es imaginaria pura y puede tener valores positivos o negativos porque la tangente tiene valores positivos o negativos. Y de hecho, si lo comparamos con lo que hemos hecho para el caso de los campos, la situación es idéntica. Nosotros vamos a tener un comportamiento inductivo en una parte de ese patrón de onda estacionaria. Vamos a tener un comportamiento capacitivo en otra parte de ese patrón de ondas estacionario e inclusive en algunos puntos es posible que haya una resonancia serie o una resonancia
paralelo. Desde el punto de vista práctico, eso lo podemos utilizar para construir impedancias que no pueden ser adquiridas en el comercio. ¿Okay? Eso que nosotros tenemos en pantalla es un stub, un dispositivo que es un cortocircuito deslizante. Si nosotros vemos la figura de la derecha, eso es el stub, como luce normalmente en operación. Sin embargo, en el lado izquierdo lo hemos desarmado para que ustedes vean exactamente en qué consiste. Vean ustedes que es un cable coaxial, ¿verdad? Y hay una pieza de madera que simplemente sostiene a una pieza de cobre que es la que hace el cortocircuito. Así que esa pieza de cobre que ustedes están observando en la pantalla, esa pieza de cobre hace un cortocircuito entre el conductor interno y el externo. Y cuando yo muevo la pieza que está en negro, que es de madera, ¿verdad? Lo que hago es alejar o acercar el cortocircuito. De manera que a la entrada de la línea, yo lo que voy a observar como impedancia de Thevenin vista en la entrada de la línea es simplemente una reactancia. Ya será inductiva o capacitiva dependiendo del largo de esa línea. Muy bien. Así como nosotros hicimos un cortocircuito en la línea, también yo puedo dejar la línea en circuito abierto. Entonces, de igual manera sucedería que un circuito abierto refleja toda la energía, solo que a diferencia del caso anterior, que el coeficiente de reflexión era -1, en este caso el coeficiente de reflexión vale 1. Y cuando nosotros calculamos el valor de la tensión normalizada a lo largo de la línea, en lugar de ser un seno, es un coseno. Entonces el valor de 1 más gamma d sería 2 veces el coseno de beta d. Llevando esto al caso de la impedancia, la impedancia de entrada, cuando aplicamos la fórmula, nos encontraríamos casi que una indeterminación. Entonces, tenemos que utilizar límites y encontraríamos que la impedancia de entrada va a ser igual a menos J tangente de beta D. Es decir, que un circuito abierto también me produce un valor de impedancia de entrada que es reactivo, solo que ahora, en lugar de ser una tangente, sería una cotangente, lo que tendríamos allí. Otra de las cosas que vale la pena, ya que estamos hablando de estos casos extremos de cortocircuitos, de circuitos abiertos, ¿verdad? Que se ve fácilmente cómo se repite los valores de impedancia al cabo de una cierta distancia en la línea. Esto también lo habíamos observado en el caso de los campos, pero aquí también igual. Lo que sucede es que cada lambda medio se repite el patrón de ondas estacionarias y por tanto también se repiten las impedancias. En particular, la distancia entre dos puntos homólogos en esa imagen que tenemos allí será un número entero de medias longitudes de onda. Por ejemplo, la distancia entre dos mínimos consecutivos sería lambda medio, pero igual también sería la distancia entre dos máximos consecutivos. Si los máximos o los mínimos estuviéramos considerando estuvieran más separados, la separación sería igualmente un número entero de medias longitudes de onda. Pero además, encontramos que si comparamos esta gráfica con la que habíamos visto anteriormente para el caso del cortocircuito, veremos que están desplazadas 90 grados, es decir, que estarían desplazadas lambda cuarto, en este caso. ¿Okay? Lambda cuarto representaría entonces un desfasaje de pi medio, es decir, paso el seno por el coseno. Y igualmente entonces significaría que cada lambda cuarto tenemos un cambio radical en el comportamiento de la línea. Lo que era cortocircuito, al cabo del lambda cuarto se transforma en un circuito abierto y viceversa. Muy bien. Ya hemos visto, digamos, con dos casos extremos. Ahora vamos a ver casos intermedios. Consideremos que la impedancia de carga fuera resistiva pura. Se pueden dar dos casos, que la impedancia de carga sea superior a la impedancia característica o que esté por debajo de ella. En este caso, en cualquiera de los dos casos, vamos a encontrar que el coeficiente de reflexión de la carga es real, es decir, no tiene parte imaginaria. Obviamente que a medida que nosotros nos alejemos, sí van a aparecer esa componente reactiva, pero entonces si yo estoy
en la carga y la impedancia es real, lo que va a suceder es que esto puede corresponder a un máximo o un mínimo del coeficiente de reflexión. En particular, si la carga tiene una impedancia mayor que la impedancia característica, entonces el coeficiente de reflexión no solamente es real, sino que además es positivo. Y estoy en un máximo del patrón de ondas estacionarias. Y eso correspondía a la imagen de la izquierda que ustedes tienen en pantalla en este momento. Así que en la izquierda ustedes van a ver que en el plano de la carga estoy comenzando en un máximo y luego decrece y vuelve a subir. ¿Okay? Si por el contrario la impedancia de carga fuera inferior a la impedancia característica, sucedería que el coeficiente de reflexión también sería real, pero sería negativo. Así que estaría yo en un mínimo del patrón de ondas estacionarios y eso corresponde a la imagen que ustedes tienen del lado derecho. Es decir, hay ondulaciones, pero yo parto de un mínimo y voy subiendo hasta llegar, digamos, al punto de observación a la entrada de la línea. Muy bien. Ya que hemos hablado justamente de esos casos extremos, donde yo tengo que la carga fuera resistiva pura, pues encontramos, digamos, que el valor de la impedancia, si yo lo evalúo en esos puntos, va a tener también unos valores muy característicos. En particular, veamos el caso de cuando estoy en un máximo. Si estoy en un máximo, entonces tengo que la impedancia en un máximo va a ser 1 más el valor del coeficiente de reflexión en el máximo. Y el valor del coeficiente de reflexión en el máximo sería el módulo ρ con ángulo 0. Así que entonces, si observamos esto, me quedaría que la impedancia máxima es 1 más ρ sobre 1 menos ρ. Eso es el ROE, que nosotros hemos definido cuando medíamos el patrón de ondas estacionarias. Si yo estoy en un mínimo, la situación sería que la impedancia en un mínimo va a ser 1 más el coeficiente de reflexión en el mínimo, entre 1 menos. Pero el valor del coeficiente de reflexión en un mínimo va a ser el módulo del coeficiente de reflexión, pero con un signo menos, ¿verdad? Porque ya el fasor ha dado la vuelta. Entonces tengo E a la menos pi, o más pi. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, esto voy a tener 1 menos ρ sobre 1 más ρ, eso es el inverso del ROE. Por tanto, es interesante saber esto porque cuando vayamos a hacer las prácticas en el laboratorio, que en su caso sería en la materia microondas que tenemos en el laboratorio, vamos a estar utilizando todos estos conceptos que estamos enunciando el día de hoy. Vamos a ver también una situación que acabo de describir. Fíjense que yo decía que si yo me desplazo lambda cuarto, es como que estuviera invirtiendo todo, es decir, que lo que antes era un máximo, ahora sería un mínimo y viceversa. Bueno, eso tiene algunas aplicaciones prácticas, una de ellas es lo que denominamos el transformador de lambda cuarto. Vamos a considerar entonces cuánto vale la impedancia de entrada cuando la longitud de la línea es lambda cuarto. Bueno, ¿qué es lo que sucedería? Sustituyamos esto en las expresiones. Tendríamos que la impedancia de entrada sería igual a la impedancia de carga más J tangente de beta L, en este caso la L va a ser entonces lambda cuarto, ¿ok? Dividido entre 1 más J impedancia de carga por la tangente beta L. Resulta que el producto beta por L va a ser pi medio, ¿ok? Recuerden, beta es 2pi sobre lambda. Y si yo tengo lambda sobre 4, entonces el resultado es pi medio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Que la tangente de pi medio tiende a infinito. Cuando nosotros colocamos esto en la expresión, nos quedaría eventualmente que en el límite la impedancia de entrada va a ser el inverso de la impedancia de carga, que es lo que tenemos mostrado. Y lo hemos puesto con una flecha y no con un signo igual porque ya sabemos que estamos haciendo una operación de límite en este caso. Muy bien. En el caso, por supuesto, de la admitancia pasaría exactamente lo mismo. Es decir, que si en lugar de estar trabajando con impedancia, estuviéramos trabajando con admitancia, también ocurriría lo mismo de que a esta distancia lambda cuarto se invierten los valores. ¿Okay? Bueno, entonces ahora vamos a considerar lo siguiente. Hasta ahora hemos estado trabajando
sobre nuestra línea normalizada. Vamos ahora a hacer una cosa. Vamos a considerar que en lugar de estar trabajando con impedancias normalizadas, vamos a estar trabajando con impedancias completas. Y vamos a considerar que en lugar de tener una sola línea con el mismo valor de impedancia característica todo el tiempo, tengo trozos con diferente valor de impedancia característica. Específicamente, entonces vamos a considerar esto como una aplicación de este transformador lambda cuarto. Entonces, volvamos de nuevo. Consideremos ahora la siguiente situación. Si en lugar de estar trabajando con impedancias normalizadas, estemos trabajando con las impedancias completas. El valor de la impedancia total vista en la entrada va a ser el valor de la impedancia normalizada, Z minúscula, multiplicada por la impedancia característica. Pero hemos visto que en el transformador onda cuarto, esa Z minúscula vale 1 sobre la impedancia de carga normalizada. Pero la impedancia de carga normalizada se obtiene de dividir la impedancia de carga entre la impedancia característica. Así que si lo metemos dentro de esta fórmula, encontraríamos eventualmente que la impedancia a la entrada de la línea va a ser igual a el cuadrado de la impedancia característica dividido por la impedancia de carga. Y eso nosotros lo vamos a estar aprovechando más adelante cuando veamos líneas con diferentes impedancias características, porque pudiésemos aprovechar esto para algunas aplicaciones. El siguiente paso es, bueno, con una línea sola no hago gran cosa. ¿Okay? En general lo que va a suceder es que yo voy a tener no una, sino tengo una cantidad de líneas interconectadas entre sí para lograr una determinada aplicación. ¿Okay? Entonces, ¿cómo nosotros podemos interconectar las líneas? Bueno, las podemos interconectar de distintas maneras. Las podemos conectar en serie, las podemos conectar en paralelo o las podemos conectar en cascada. Entonces, esencialmente, cada línea la podemos considerar como un dispositivo de entrada-salida que lo podemos conectar de alguna de las formas que yo acabo de mencionar. En el caso específico de la línea en serie o en paralelo, simplemente seguimos las mismas reglas circuitales que ya conocemos de las materias previas. Es decir, sumaremos las impedancias en el caso de las líneas en serie o sumaremos las admitancias en el caso de las líneas en paralelo. ¿Okay? Es decir, que cada trozo de línea la podemos considerar como una impedancia aislada, ¿okay? Y la podemos conectar entre sí de alguna de las formas que acabamos de describir. En el caso de las líneas de cascada, lo que va a suceder es que cada una de estas líneas va a lucir como una impedancia de Thevenin, que todo lo que nosotros tengamos el lado allá conectado al final se va a reflejar como una impedancia de Thevenin, y eso va a ser la carga de un trozo de línea que yo tenga por aquí, y a su vez este proceso lo podemos repetir indefinidamente. La mejor manera de aclarar estas cosas generalmente es con ejemplos. Muy bien. Una de las formas que tenemos de interconectar líneas, por supuesto, es con algún dispositivo que nos permita hacer esas conexiones. Lo que tenemos en pantalla es un dispositivo que nos permite interconectar líneas coaxiales en paralelo. O sea, esa estructura que ustedes ven allí me permite conectar dos líneas coaxiales en paralelo. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es que voy a considerar un conjunto de líneas y la voy a conectar con ese aparatico que acaban ustedes de ver. Fíjense, ustedes en pantalla lo que ustedes están observando es dos líneas que están del lado derecho, una de las cuales está terminada en una carga que en este caso vale ya como impedancia normalizada 0,35 más J0,82. Esa es la carga de la línea inferior, que podemos nominar línea 2. La línea 1 está terminada en un cortocircuito. ¿Okay? Y esas dos líneas están conectadas en el punto M con un aparatico como el que yo acabo de mostrar en la lámina anterior, es decir, un dispositivo que pone las dos líneas en paralelo. Y eso que tenemos allí va a ser la carga de la tercera línea, que es la que tiene una longitud de 0,15 lambda. Y al final, pues,
la Z que aparece en la izquierda sería la impedancia de Thevenin que yo estoy viendo de la combinación de todas estas líneas. Bueno, las líneas individuales, la línea 1 tiene una longitud de 0,20 lambda, la línea 2 tiene una longitud de 0,08 lambda y eso lo vamos a meter dentro de las fórmulas para los cálculos. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer, como decimos, vamos a calcular las impedancias individuales de cada una de estas dos. Tengo el trozo de línea 1 que está terminado en cortocircuito y cuando yo le aplico esa longitud de 0,20 lambda que hemos puesto allí, finalmente pues la impedancia que yo tengo a la entrada de esto vale J por 3,078. Como es normalizada, pues no tiene unidades. ¿Okay? La segunda línea, esta que tenía parte real y parte imaginaria, ¿verdad? Cuando yo la transformo a través de la longitud de 0,08 lambda que tenemos allí, aplicamos la fórmula y tengo una impedancia de entrada de 1,346 como parte real más J 2,023. Entonces ahora tengo esas dos impedancias. Las coloco en paralelo y el valor obtenido de la combinación es 0,458 más J 1,342. Y esa es la impedancia de entrada, perdón, la impedancia de carga que estaría viendo la tercera línea, ¿okay? Que tiene longitud 0,15 lambda. Así que vuelvo a meter ese valor dentro de la fórmula que ya venimos trabajando desde hace un buen rato y obtengo que finalmente el valor de la impedancia de entrada de todo el sistema va a ser 1,190 menos J 2,323. ¿Okay? Lo importante es que ustedes se den cuenta simplemente del proceso. Es decir, hemos agarrado cada línea por separado, aplicamos la fórmula, obtenemos el valor de la impedancia y luego la combinamos. En este caso fue una combinación en paralelo y luego una combinación en cascada. El resultado de la combinación paralelo es la impedancia de carga que se está aplicando a la tercera línea. Vamos a ver otro caso. Aquí, es una aplicación también de estas líneas en paralelo. Esta aplicación se llama el diplexer. El diplexer nos permite conectar dos generadores a una única carga. La única diferencia que tenemos acá, obviamente, es que las frecuencias de los generadores tienen que ser diferentes, obviamente, porque si no, el sistema no funciona. Alguien diría, bueno, ¿en qué aplicación tiene esto en la vida real? En el caso de la televisión analógica, el sonido se manda en una frecuencia distinta que el video. ¿Okay? Nosotros tenemos que la portadora de video en un sistema analógico está a 1,125 MHz del comienzo de la banda, en tanto que la portadora de audio está a 0,25 MHz del final de la banda. Por ejemplo, tomemos un canal, por ejemplo el canal 2, ¿okay? Que va de 54 a 60 MHz. Entonces tendríamos que el comienzo de la banda, la portadora de video, está a 55,25 MHz absoluto, ¿verdad? En tanto que la portadora de audio estaría a 59,75 MHz. Es decir, que van con generadores separados. Pero todo tiene que salir por la misma antena transmisora y evidentemente en el caso de los receptores también llega todo junto y en el receptor se separan por un lado el audio y el video. Muy bien. Entonces, en este caso, pues, fíjense, tengo mi carga, es una antena que es lo que está en el medio. Y vamos a asumir que esa antena está acoplada, es decir, el coeficiente de reflexión de la antena es nulo. Su impedancia sería la unidad, como dice acá. Tengo un generador del lado izquierdo, tengo un generador del lado derecho. Vamos a ponerle número 1 al lado izquierdo, número 2 al lado derecho. ¿Cómo pudiese yo interconectar estos dos generadores sin que la señal se vaya para donde yo no quiero, sino que la señal toma exclusivamente en dirección a la antena y no llegue nada indeseable al otro dispositivo? Bueno, veamos entonces la forma de hacerlo. En nuestro caso, consideremos el generador 1, que está del lado izquierdo.
Y entonces ahora lo que yo voy a hacer del lado derecho, del lado donde está el generador 2, yo voy a colocar un cortocircuito a una distancia que sea igual a lambda sub 1 medio, donde lambda sub 1 es la longitud de onda que correspondería a la frecuencia 1. ¿Okay? Esto está marcado en el dibujo con la letra C. O sea, la longitud C de ese trozo de línea en cortocircuito es lambda sub 1 medio. Por tanto, a lambda sub 1 medio resulta que entonces a media longitud de onda se repite la impedancia. Es decir, el cortocircuito se repite del lado del punto de interconexión con el generador 2. Por tanto, cualquier cosa que esté en paralelo a un cortocircuito sigue siendo un cortocircuito. Así que en el punto de unión yo lo que tengo es un corto. Pero ahora fíjense que tengo un trozo de línea que tiene una longitud lambda sub 1 cuarto a partir de ese corto. Es decir, que hasta la base de la antena yo tengo un trozo de línea que me convierte ese cortocircuito en un circuito abierto. Por tanto, todo lo que está del lado derecho desaparece, un circuito abierto. Así que la señal que venga del generador 1 llega a esa unión, no consigue nada, así que sigue para la antena. ¿Okay? Lo mismo yo puedo hacer para el lado de la izquierda en relación al generador que está del lado derecho. Es decir, que yo coloco un cortocircuito que está marcado en el dibujo como distancia A. ¿Verdad? A tiene una longitud lambda sub 2 medio. Y con esa longitud, pues se repite el cortocircuito en el punto de unión con el generador y luego tengo un circuito, un trozo de línea a una longitud lambda sub 2 cuarto. Así que ese cortocircuito se convierte en circuito abierto, de manera que todo lo que está del lado izquierdo desaparece a la frecuencia 2 y la señal que viene en el generador sigue para la antena. Ok, el problema que tenemos ahora es que hemos colocado unos elementos reactivos que van a afectar la impedancia del generador en funcionamiento. ¿Okay? Consideremos entonces el caso del generador 2. Ya yo he colocado un cortocircuito con longitud C igual a lambda sub 1 medio. Me convierte eso en un corto a la frecuencia 1, pero a la frecuencia 2 no es un corto, es un valor reactivo que sale de sustituir la longitud de onda del primer elemento ahora por la del segundo. Entonces yo he colocado un par de líneas llamadas B y D en el dibujo, cuya función es compensar ese valor reactivo que se genera a la frecuencia del otro generador. Así que cuando nosotros consideramos todo este dispositivo en conjunto, veamos que la aplicación práctica es, yo puedo conectar dos generadores sobre una misma antena sin que haya ningún problema. Muy bien. Una vez que ya hemos resuelto este problema, digamos, de colocar dos generadores a una sola carga, vamos a buscar otra aplicación. Una aplicación muy común que nosotros vamos a encontrar en los sistemas de línea de transmisión es lo que denominamos acoplamiento. El acoplamiento lo que busca es precisamente eliminar la onda reflejada para que haya máxima transferencia de energía hacia la carga. Un detalle muy importante para nosotros es que a medida que sube la frecuencia, sube el costo de la energía. Es decir, no es lo mismo generar un vatio en DC o un vatio a 60 Hz que generar un vatio a 100 MHz o a 1 GHz. Entonces los costos van subiendo con la frecuencia. Por lo tanto, el tema de eficiencia es muy importante para nosotros en alta frecuencia. Bueno, siempre será importante, pero en particular en alta frecuencia, el tema de eficiencia es importante. Entonces, como decía, la forma de lograr esto es que eliminemos la onda reflejada, porque además esa onda reflejada, ¿verdad? Me va a producir una distribución del voltaje a lo largo de la línea que es indeseable, que puede producir una disipación de energía no prevista en la propia línea antes de llegar a la carga y adicionalmente puede producir interferencias con sistemas cercanos. ¿Okay? En este momento me voy a concentrar exclusivamente en el tema de la eliminación de
la onda reflejada, en otra clase hablaremos de las consecuencias de esto. Bien, entonces, hay muchas maneras de lograr acoplamiento. Esencialmente lo que vamos a buscar siempre en todos los sistemas de acoplamiento, como vamos a ver en este ejemplo y en las láminas que vienen a continuación, esencialmente buscamos es que la impedancia de Thevenin vista a la entrada del conjunto de la línea con lo que sea igual a la impedancia del generador. De manera que el generador no ve la onda reflejada. Si acaso existirá algunas reflexiones en el resto de la estructura, pero desde el punto de vista del generador lo que va a haber es una impedancia pura igual a su impedancia de salida, de manera que no va a haber ninguna reflexión. Bueno, una manera en que nosotros podemos trabajar el problema sería aprovecharnos de los transformadores de lambda cuarto que acabamos de estudiar en las láminas anteriores. Bueno, vamos a plantearnos el siguiente problema. Yo tengo una carga cualquiera a la cual yo le agrego un trozo de línea tal que a la entrada de esta estructura que vamos a denominar transformador de lambda cuarto, la impedancia vista hacia la carga sea resistiva pura. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a agregar un trozo de línea con una impedancia característica diferente que vamos a denominar Z0' en el dibujo, ¿no? La carga viene sobre una línea con impedancia característica Z0, llega al transformador de lambda cuarto que tiene una impedancia Z0' y luego vuelve otra vez a la línea Z0 para conectarse al generador. Ese trozo de línea tiene una longitud de lambda cuarto. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, tengo una impedancia vista hacia la carga que sea resistiva pura y yo lo que voy a hacer es que voy a tener un trozo de línea con una impedancia característica diferente tal que cuando yo la vea del lado del generador tenga un valor igual a la impedancia característica Z0 para que no haya reflexiones. Vamos a ver eso con un poquito de detalle. ¿Ok? Entonces, nuestro problema es, tengo una cierta impedancia de carga. Esa impedancia de carga la vamos a denominar ZL', visto, como digo, hay un trozo de línea A que le agregué para hacer que la impedancia sea resistiva pura en este caso. Esta Z0', entonces yo la voy a meter en la fórmula de la línea de lambda cuarto. Así que la impedancia que yo tendría en el puerto de salida de la línea cuarto sería el inverso de esto multiplicado por el cuadrado de la impedancia característica de esa línea. Así que yo tendría que la Zm total vista en la entrada del transformador lambda cuarto sería Z0' cuadrado sobre ZL'. Y eso lo voy a igualar a la impedancia Z0 de la línea para que no haya reflexiones. ¿Ok? O sea, recuerden, si las impedancias son iguales, no hay reflexiones. Así que nuestro punto sería ahora, bueno, ¿cuánto vale la Z0' para que se cumpla esa condición? Lo tenemos del lado derecho. Tendríamos entonces que la Z0' es igual a Z0, la impedancia de la línea, multiplicada por la impedancia de la carga ya convertida a un valor resistivo puro, ¿ok? La ZL'. ¿Okay? Si estamos hablando de, en unas láminas anteriores, que en el valor de la impedancia resistivo puro en un máximo o en un mínimo, nosotros podemos convertir entonces esta ZL' en función de esto. Entonces tendríamos que, sustituyendo el valor del máximo y el mínimo, encontraríamos justamente que el valor de la Z0' sería igual a la Z0, la impedancia de la línea, multiplicada por la raíz de ρe, porque encontramos que la impedancia normalizada en un máximo es igual numéricamente a ρe. Si en lugar de considerar un máximo, considero un mínimo, es decir, que si el valor trasladado de la carga a la entrada del transformador lambda cuarto produce un mínimo, entonces tendríamos que el valor de la impedancia
del transformador lambda cuarto sería la Z0, la impedancia de la línea, que será la del mismo del generador, dividido en este caso por la raíz del ROE, ¿okay? Para el caso de un mínimo. Tenemos entonces las dos alternativas dependiendo del valor de ese trozo de línea extra que yo he colocado allí para convertir la impedancia en resistivo puro. Bueno, entonces esa cantidad A que nos faltaría se obtiene a partir del ángulo θc, del ángulo de del coeficiente de reflexión de la carga. Bueno, lo que tengo que hacer es ver si yo tengo el valor de θc, el valor de la carga, tengo que saber cuánto tengo yo que agregarle para llevarlo a un máximo o a un mínimo. En este caso, como hemos dicho, tenemos las dos alternativas. Si yo quiero llegar a un máximo, yo lo que tengo que hacer entonces es que la distancia A va a ser igual a θc dividido sobre 2 beta. Si por el contrario yo quiero ir a un mínimo, tendríamos que el valor de esa A, esa separación, sería igual a pi más θc, impedancia el ángulo de coeficiente de reflexión de la carga, dividido entre 2 beta, si quiero tener la solución para el caso del mínimo. Bueno, hay otras maneras de lograr acoplamiento. ¿Okay? Vamos a ver ahora dos modalidades. Una que vamos a denominar acoplamiento con stub y otra acoplamiento con dos stubs. Voy a ir quizás un poco más lento para el caso de un stub, porque en el segundo stub pues realmente vamos a seguir esencialmente el mismo procedimiento. Bueno, veamos la estructura que tenemos en pantalla. En pantalla tenemos una carga que hemos denominado YC, o sea, la vamos a considerar en admitancia. Nos conviene para los efectos de acá trabajar en admitancia porque va a estar todo en paralelo. Esa carga está separada de un punto de unión M a través de una distancia A. Y en el punto de unión tengo un trozo de línea terminado en cortocircuito. La longitud de ese trozo de línea aparece como B en el dibujo. La admitancia vista desde la carga en el punto M sería Y sub M prima, que al combinarla con la impedancia del trozo de línea en cortocircuito, que es lo que llamamos el stub, me produce un valor YM, que sería la admitancia que yo voy a estar ofreciendo al generador, que es toda esa línea que aparece del lado izquierdo. Bueno, ¿qué es lo que yo quiero en este caso? Si yo quiero que en ese trozo de línea no haya reflexión, el coeficiente de reflexión tiene que ser igual a 0. Eso significa entonces que el valor de la Y sub M que tengo ahí en esta gráfica tiene que ser 1 más J0. Todos los valores están normalizados, por cierto. ¿Okay? En el dibujo, entonces todos esos valores están normalizados. Entonces el valor de la admitancia Y sub M tiene que ser 1 más J0 para que el coeficiente de reflexión sea nulo. De manera que entonces el valor de la Y sub M prima tiene que ser de la forma 1 más algo, para que ese algo, la parte reactiva, sea compensada por el stub, porque recuerden que el trozo de línea de cortocircuito solamente produce admitancia o impedancia que son reactivas puras. Así que ellos solamente van a afectar la parte imaginaria. Por tanto, ya la parte real tiene que ser 1 para que la parte imaginaria sea compensada entonces por el stub. Muy bien, ya que he descrito lo que tenemos aquí entre manos, vamos a ver cómo luciría desde el punto de vista práctico. Fíjense, ahí yo he colocado una línea extensible, que es la que ustedes ven en forma, digamos, horizontal, allí, al cual se conecta la carga. Y en el punto de unión he colocado el stub, que es ese palito que se ajusta con la pieza de madera. Y del lado izquierdo, pues, que está abierto, es donde yo eventualmente debía conectar mi generador. La idea es que de ese lado izquierdo yo tenga una admitancia 1 más J0. El coeficiente de reflexión para voltaje y para corriente se calculan en base a las admitancias de la misma forma igual. Es decir, que el coeficiente de reflexión de corriente será la admitancia de la carga menos 1 sobre la suma. ¿Okay? Así como lo teníamos para el caso del coeficiente de reflexión de tensión, que era la impedancia de la carga menos 1 sobre la suma. ¿Okay? O sea que
la forma es la misma, solamente que hemos cambiado impedancia por admitancia. Bueno, como les decía, en esa estructura que tenemos ahí en pantalla, entonces tenemos una línea cuya longitud se puede ajustar, esa es una línea extensible, ¿okay? Y tenemos también el stub, que también es extensible, de manera de lograr la longitud que necesitamos para esto. Con esas condiciones, diríamos entonces que la impedancia a la entrada, que sea numéricamente igual a la admitancia, en este caso debe ser 1 más J0, ¿okay? Sería la admitancia Y sub M. Por tanto, yo lo que tengo que hacer es sustituir estas condiciones en las ecuaciones que hemos visto anteriormente, ¿okay? Entonces, la admitancia del stub es imaginaria pura, vale Y sub S igual a menos J B sub S. B sub S es una subsetancia del stub. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a sumar con el valor de la admitancia que presenta el trozo de línea que va hacia la carga, de manera que se suma de 1 más J0. ¿Okay? Así que lo que vamos a hacer es que vamos a ajustar el valor del stub, compense esa parte imaginaria, y vamos entonces a escribir una ecuación de manera que la admitancia Y sub M, que yo tendría en la entrada, que tendría que ser la forma 1 más J B sub S, más bien diríamos la Y sub M', puse Y sub M, pero la Y sub M', que es la que me presenta la carga. Eso va a ser igual a, sustituyendo todas las cantidades que tenemos allí, a la parte real de la carga más JB, la parte imaginaria de la carga, más tangente de beta por A. La A es la incógnita que tenemos aquí, dividido entonces el término que está en el denominador. Entonces, esta es una ecuación en números complejos, o sea que yo puedo separar esto, el término del lado derecho, e igualar por separado con el lado izquierdo las partes reales y las partes imaginarias. Al hacer eso, obtenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. La solución, ¿verdad?, para el caso de la tangente de beta A es simplemente el de una ecuación de segundo grado, así que sería entonces que la tangente de beta A sería igual a B, la parte imaginaria de la carga, más o menos la raíz de la parte real, G, multiplicado por la raíz cuadrada de B cuadrado más G cuadrado menos 2G más 1 sobre B cuadrado más G cuadrado menos G. En este caso, pues, como ustedes pueden ver, hay dos soluciones, porque hay un doble signo ahí. Al resolver la ecuación de segundo grado quedan dos signos, así que hay dos valores para la tangente de beta A y en consecuencia habrá dos valores para A, para la longitud, que representarán soluciones a la línea. Una solución va a ser inductiva y la otra va a ser capacitiva. Nosotros ahora, una vez que tenemos el valor de beta A obtenido de esta expresión, lo sustituimos en la ecuación de la parte imaginaria y obtenemos de esa manera cuánto vale la subsetancia del stub B sub S. Entonces, bueno, vamos a ver ahora algún caso particular. Supongamos que la carga de entrada ya fuera resistiva pura, así que su parte imaginaria B va a ser igual a 0. Entonces lo único que vamos a tener es parte real que vale G. En ese caso, la tangente de beta A va a ser igual a 1 sobre la raíz de esa parte real, pero con doble signo. Voy a tener dos soluciones igualmente. Pero sucede que si la carga es resistiva pura, entonces va a depender de ρ. Efectivamente, el valor de la tangente va a ser, tangente beta A va a ser 1 sobre la raíz de más o menos la raíz de ρ. Y el valor de la subsetancia del stub sería finalmente 1 menos ρ sobre la raíz de ρ, con el doble signo, porque hay dos soluciones allí. Finalmente, hay un ejemplo numérico que tenemos una carga, vamos a suponer, la carga que hemos elegido para este ejemplo vale 0,34 menos J 0,72. Haciendo todos los pasos anteriores, sustituyendo en esto,
tenemos las dos soluciones que yo acabo de mencionar. La primera solución, ¿verdad?, me va a producir un valor de tangente de beta A que vale menos 0,512. En consecuencia, el valor de la A, la longitud, vale 0,425 lambda. Con ese valor lo sustituyo para obtener el valor de la subsectancia del estudio y encuentro que esa subsectancia vale 1,675 normalizado, y que cuando lo convierto en longitudes me encuentro que la longitud de ese trozo de línea donde está el estudio vale 0,086 lambda. Se me olvidó mencionar que con ese valor de carga teníamos un ROE de 4,588. ¿Okay? Sí, veamos ahora la segunda solución. Resulta que en la segunda solución tengo un valor de beta A que sería menos 4,386 y que al sustituir las expresiones me produciría el mismo valor de ROE que teníamos en el caso anterior. El valor de la A en este caso vale 0,286 lambda y el valor de la subsectancia del stub, vean ustedes que es el negativo de la solución anterior, así que vale menos 1,675 y cuya longitud equivalente sería 0,414 lambda. ¿Okay? Porque fíjense ustedes que la subsectancia del stub cambió de signo, porque es lo que yo les decía, una de las soluciones produce un valor capacitivo y el otro un valor inductivo, y por tanto el stub tiene que compensar esas partes imaginarias que serían un caso de un signo y en el otro de signo opuesto. El stub también va a cambiar de signo en este caso. Bueno, eso que yo acabo de describir para el caso de un stub lo podemos llevar un poco más lejos ahora. Supongamos que yo no pueda cambiar la longitud, yo no tengo una línea extensible en el medio que yo pueda cambiar. Entonces yo tengo otra alternativa para esto, que sería dejar esa línea de tamaño fijo y colocar ahora dos stubs, como tienen ustedes en el dibujo. Entonces fíjense, ahora la distancia A es fija, pero lo que es variable son las distancias B y C, que son las distancias a los cortocircuitos, ¿okay? Desde el cortocircuito hasta el trozo de línea. Igualmente, tenemos una línea, una impedancia de carga Y sub C, todo es normalizado. La combinación de esa admitancia de carga Y sub C con el stub produce un valor que se llama Y sub C'. Ese valor lo reflejamos hacia la entrada y me produce una admitancia Y sub M, que ya sabemos que tiene que ser la forma 1 más J algo, que es compensada por el stub C. Con esto armamos igualmente un sistema de ecuaciones, o sea, lo metemos en las expresiones anteriores para hallar esas partes reales. Físicamente eso luce como lo tenemos en pantalla en este momento. Vean ustedes, en este caso tenemos dos stubs colocados en los extremos y asumimos que la línea del medio no puede cambiar su longitud, una línea de longitud fija, y solamente lo que cambiamos son las longitudes de los stubs que están en los extremos. Como les decía, ahora metemos esto dentro de las expresiones, tenemos el valor de la admitancia de la combinación de la carga con el stub que yo tengo allá, y finalmente pues tenemos que, al hacer la transformación, del lado de entrada tiene que ser de la forma 1 menos o más la admitancia del stub. Si asumimos que el stub tiene valor B sub C, entonces la admitancia tiene que ser 1 menos para que haya signo opuesto y el stub cancele esa parte imaginaria. De nuevo, eso va a producir dos ecuaciones con dos incógnitas, y entonces de la cual se puede obtener, por ejemplo, que el valor de B' sería, de esa misma ecuación, sería 1 más o menos raíz cuadrada de G por la raíz de 1 más A cuadrado sobre 1 menos G sobre A. Hay que aclarar, ese valor A que aparece allí es el valor de la tangente de beta A, el trozo de línea que no se puede cambiar, o sea que es un dato, o sea que esa cantidad A es conocida, es un dato, y por supuesto G es la parte imaginaria de la carga. ¿Okay?
El valor B' que aparece aquí es la combinación de la parte imaginaria de la carga más el stub B. ¿Okay? Entonces, una vez que yo haya conseguido el valor de esta B', y como yo conozco el valor de la parte imaginaria de la carga, que es B, entonces puedo hallar el valor de la subsectancia del stub B sub B grande, que será igual a B, esa B' que acabamos de calcular, menos B, el valor de la parte imaginaria de la carga. ¿Okay? Ese valor se sustituye en la otra ecuación, ¿verdad? Hemos dicho que son dos ecuaciones con dos incógnitas. De la sustitución hallo el valor de la subsectancia del stub C. ¿Okay? Un detalle que sí vale la pena notar aquí. Fíjense que igualmente que en el caso anterior hay dos soluciones, ¿okay? Debido al doble signo más y menos que tenemos acá. Pero también un detalle importante. Fíjense en la cantidad subradical que tenemos aquí. Mientras la cantidad subradical sea positiva, el sistema tiene solución. ¿Qué puede pasar? Supongamos que la cantidad subradical cambiara de signo. Vamos a suponer que el valor de la G que aparece en esta expresión sea más grande que la unidad. ¿Okay? Y de hecho, que al ser multiplicado por el valor de A cuadrado, haga que la cantidad subradical se vuelva negativa. Entonces, no es posible sacar la raíz de ese número negativo, porque entonces al final me daría una solución que no es viable, pues, en este caso. Así que entonces, para que los resultados de esa radical sean siempre positivos, la cantidad, el valor de la G está acotado. ¿Okay? El valor de G no puede superar un cierto valor. ¿Okay? Entonces, dependiendo de ese valor de G, pues, y también dependiendo del valor de A, es posible que el sistema tenga solución o no lo tenga. En el caso que yo he puesto, al final yo he establecido una condición entre la distancia máxima que hay entre los stubs y el valor de la parte real de la carga. Ese valor de A límite sería lambda sobre 2pi por el arco tangente de 1 sobre la raíz de G menos 1. ¿Okay? Si G es mayor que la unidad, aplico esa condición y me dice cuál es la máxima distancia que yo puedo colocar a los stubs. Si resulta que G es menor que la unidad, no se aplica eso y entonces el sistema siempre tendrá solución. En una clase posterior, cuando veamos ayudas gráficas para la resolución de líneas de transmisión, vamos a ver el por qué ocurren estas cosas. Pero lo vamos a ver en forma gráfica, que se va a ver mucho mejor que simplemente en una fórmula como la que tenemos ahorita. Sustituyendo con los valores anteriores, decimos que, supongo que yo tengo un valor de carga que sea 0,37 más otro 0,8 y al aplicar esto, los stubs van a estar separados en 0,234 lambda. Con esos datos yo lo aplico y tengo pues mis dos soluciones que están indicadas allí. Entonces, una vez que ya tenemos formulado el problema, bueno, vamos a aplicarlo en un caso práctico. Entonces vamos a tener aquí un ejemplo. Hemos escogido, digamos, un valor de admitancia de carga igual a 0,37 más J 0,8 y con una separación entre los stubs de 0,234. Bueno, calculemos la cantidad intermedia, esa constante A minúscula que estaba por allí y el valor da 10,116. Lo metemos dentro de las expresiones y obtenemos, por supuesto, las dos soluciones que hemos mencionado. En este caso, me daría que el valor del stub C sería, por ejemplo, en una solución 1,414 y el valor de la B sub B sería menos 0,215. Y en la otra solución, el valor de la B sub C vale menos 1,216 y la B sub B sería
menos 1,188. A diferencia del caso de esto sencillo, que las dos soluciones eran iguales, solo que con signo cambiado, aquí los valores numéricos no son iguales. ¿Ok? Entonces, esas serían, digamos, las dos soluciones que tendríamos en este caso. Vale la pena, entonces, ahora plantearnos la situación extrema. ¿Qué pasaría si yo, en lugar de tener una carga como la anterior, donde la parte real era menor que la unidad, tuviera una carga cuya parte real fuera mayor que la unidad? Supongamos ahora que el valor de la y sub c fuera 2 más j 0,5. Ese problema solamente tendrá solución si la distancia entre los stubs es menor de 0,125 lambda, que saldría de aplicar simplemente la fórmula que vimos hace un rato. Entonces, de esa manera, nosotros hemos culminado, ya inclusive con ejemplos numéricos, toda esta primera parte que tiene que ver con líneas de transmisión y en particular con líneas de transmisión sin pérdidas, es decir, en las cuales el patrón de ondas estacionarias se mantiene constante, que la magnitud del coeficiente de reflexión se mantiene constante a lo largo de la línea, y hemos visto entonces qué es lo que pasa cuando cambiamos la carga y cómo podemos acoplar, es decir, eliminar la reflexión vista desde el punto de vista del generador. En próximas clases consideraremos ejemplos un poquito más complicados que este y veremos también la posibilidad de ayudarnos en forma gráfica para resolver estos problemas.